¿El doctor Eduardo te dijo algo, Dianita? Él me había dicho que iba a venir. Yo ahorita le mandé el link, pero no me ha contestado. Juliana, Bueno, señor, el artículo que refieren en que, ¿dónde lo publicado? es hace 2 días, ¿En dónde? Sí, 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 pero ¿en dónde? en la New England, New England, ok, listo. sí, señor. Bueno, entonces, buenos días a todos. Mi nombre es María Juliana Aldana Hoyo, soy residente de pediatría de primer año y el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome inflamatorio multisistémico en niños, denominado en sus siglas en inglés como MIS-C. Este es el contenido de la charla del día de hoy. Vamos a ampliar aspectos relacionados con la introducción, la epidemiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el manejo. Entonces, como introducción, pues sabemos que la pandemia por COVID-19 pues ha generado resultados, digamos, negativos a nivel mundial. Cuando se ha visto pues el impacto de esto, se considera que el daño pulmonar severo pues asociado a la falla respiratoria aguda es la complicación más común del COVID-19 en los adultos y el daño tisular del hospedero es mediado por una respuesta inmune innata y adaptativa que es desregulada. La mayoría de los niños y adolescentes que cursan con una infección por SARS-CoV-2 realmente pues tienen una enfermedad leve y generalmente pues no va a requerir una intervención médica. Sin embargo, en algunos casos esta enfermedad puede complicar múltiples órganos, conllevando pues a lo que conocemos como el MIS-C. Y es una complicación realmente rara de la infección por SARS-CoV-2 en nuestra población pediátrica. Entonces, para tener un poco como el recuento histórico y qué fue lo que sucedió con la presentación de estos casos, en abril del año 2020 en el Reino Unido se empezó a identificar un grupo de 8 niños que eran previamente sanos que acudieron a los servicios de urgencias con shock cardiovascular, fiebre y un estado de hiperinflamación general, pues, y se identificó que estos niños estaban o tenían una asociación previa con una exposición o con una infección por SARS-CoV-2. Ya en mayo del 2020, la CDC lanza como tal una alarma y un aviso de salud en cuanto pues a esta situación, digamos que se estaba presentando y se establecieron como tal esos criterios de MIS-C. Entonces, ¿qué fue lo que se empezó a identificar en esta época? Que era un síndrome que era caracterizado por un estado hiperinflamatorio, con fiebre, con diversas manifestaciones clínicas y con un compromiso multiorgánico, que se caracterizaba o compartía algunas características y manifestaciones clínicas de otros procesos patológicos, como era la enfermedad de Kawasaki, el síndrome del shock tóxico, la linfocitosis hemofagocítica secundaria y el síndrome de activación macrofágica. Inicialmente cuando se empezaron a exponer estas series de casos a nivel de Bérgamo en Italia, que fue una región, por ejemplo, con una alta incidencia de la enfermedad o del COVID-19, se vio o se empezó a describir casos 30 veces, o sea, aumentó la incidencia de la enfermedad de Kawasaki 30 veces más a lo que usualmente se solía presentar en los 5 años anteriores. Entonces, ya para hablar un poco en cuanto a las definiciones de caso, vamos a empezar a hablar de la definición de caso establecida por la OMS. Aquí se tienen en cuenta diversos pues, parámetros. Entre ellos está la edad, la cual pues la OMS la identifica como entre los 0 y los 19 años, establece que la fiebre debe estar presente durante 72 horas o mayor a esta y asociado pues a síntomas como el rash, conjuntivitis, inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, síntomas gastrointestinales agudos, coagulopatía o compromiso cardíaco. ¿Qué se definió o qué se define en la OMS como compromiso cardíaco? Uno, la presencia de disfunción miocárdica, la presencia de pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, y estos hallazgos pues, están incluidos a nivel del ecocardiograma o también la presencia de niveles elevados de troponina o el péptido natriurético cerebral. En cuanto al proceso pues inflamatorio, porque pues ya vimos que se presenta un estado pues hiperinflamatorio, aquí se establece que pueden estar cualquiera de los siguientes alterados, ya sea la PCR, el BSG y la procalcitonía. Y ya, pues siempre debe haber una
una asociación a la exposición pues al SARS-CoV-2 que debe ser la evidencia pues de la exposición a la COVID-19 mediante RT-PCR, pruebas antigénicas, serología, pero también puede establecer una asociación de tipo epidemiológico, generalmente pues en las 4 semanas previas de pues el inicio como tal de la enfermedad o esta complicación. Ya la CDC entonces establece ya un rango que no es de 0 a 19 años, sino en menores de 21 años. La fiebre, pues que debe ser igual a 38 grados, mayor o igual a 24 horas, o una fiebre subjetiva que sea igual o mayor a 24 horas. Y de los síntomas establece que deben ser ambos de los siguientes. Una enfermedad severa, pues que son aquellos pacientes que están hospitalizados o que haya 2 órganos comprometidos o más. Y en cuanto a la inflamación, pues está la presencia de uno más de los siguientes. La elevación de reactantes de fase aguda como la PCR, la BSG, el aumento de los niveles de fibrinógeno, de procalcitonina, de LDH, interleuquina 6, neutrofilia, que pues se suele encontrar en estos pacientes, la linfopenia y la hipoalbuminemia. Y la asociación también con el SARS-CoV-2, ya sea una RT-PCR positiva, la serología, el antígeno y acá también la exposición a COVID-19 en las últimas 4 semanas. Puede ser cualquiera pues de estas 4 asociaciones con la infección. Esta es la definición de caso dada por el Royal College of Pediatrics. Aquí la edad pues refiere todos los niños, no se define una edad en específico, la fiebre persistente mayor o igual a 38.5 grados y pueden ser síntomas que sean disfunción de uno de varios órganos y características adicionales. ¿Cuáles son esas características adicionales? El dolor abdominal, la confusión, la conjuntivitis, la presencia de tos, diarrea, cefalea o presencia de linfadenopatías, también erupción cutánea y síntomas respiratorios, también casos de odinofagia o el edema a nivel de las manos y los pies, la presencia de síncope o de los episodios eméticos, que ya vamos a ver pues cuáles son todas estas manifestaciones clínicas. Y aquí sí establecen la RT-PCR ya sea positiva o negativa. Entonces acá vemos pues la comparación de los diversos criterios de diagnósticos para en cuanto es cuando nos estamos exponiendo como tal pues a un caso sospechoso de MIS-C. Aquí es importante que siempre debemos excluir otro tipo de infecciones o diagnósticos que sean alternativos, porque pues de eso también va a depender el manejo que vamos a llevar a cabo en estos pacientes. Digamos que resaltar aquí que pues uno de los el criterio epidemiológico, digamos, es importante, pero también se ha generado como la duda o el efecto de esto, y es que, por ejemplo, las pruebas serológicas a largo tiempo, pues no nos van a permitir como tener una asociación muy clara, porque con el tiempo, pues vamos a estar más expuestos a esta infección y pues más niños en un futuro, pues van a tener esta serología positiva y no vamos a ver pues esta asociación de una manera muy clara. Entonces vamos a hablar de la epidemiología. En cuanto a la incidencia mundial por infección pues, por SARS-CoV-2 en menores de 18 años, se ha descrito de 322 casos por cada 100.000 niños. La incidencia como tal de MIS-C ya es menor, esta es de 2 casos aproximadamente por cada 100.000 niños a 200 menores pues, de 21 años, 200.000, perdón. Ya vimos pues que esta es una complicación realmente rara, pero pues debemos tenerla en cuenta porque ya la hemos visto incluso acá en nuestro hospital, pues determinados casos. Los primeros casos, pues ya vimos que fueron descritos en Reino Unido y en otros lugares de Europa, también en Canadá y en Estados Unidos se empezaron a describir, y la mayoría de casos relacionados con el MIS-C se presentan mayores de 8 años y adolescentes, y es una de las características que tenemos que tener en cuenta para diferenciarlo de la enfermedad de Kawasaki, que suele presentarse en menores de 5 años. Generalmente estos pacientes están previamente sanos y se ha visto también una relación con la etnia que pues, se ha encontrado más frecuentemente en afroamericanos y en latinos, contrastando, por ejemplo, con la enfermedad de Kawasaki, que su incidencia es mayor y la prevalencia pues, a nivel asiático. Entonces vamos a ver en la región de las Américas. Esta fue, digamos, el último pues informe que se dio en el 18 de mayo del 2021. Esta pues son todos los casos que se han reportado desde mayo del año pasado hasta mayo del 2021. A nivel de la región de las Américas se han confirmado 5.555 casos de MIS-C, se han presentado 123 muertes, 22 en países
pues 22 países de América han aportado a esto y 23 países pues han confirmado o han pues presentado que no han tenido casos pues como tal confirmados de MIS-C. Cuando se ve la distribución por la edad, el 30% tenía entre 0 y 4 años, el 34% entre 5 y 9, el 26% entre 10 y 14 años y un 11% entre 15 y 19 años. Y aquí, pues, para mostrar en Colombia, hasta mayo del 2021, o sea, el mes pasado, se había como tal reportado a 6 casos en Colombia, de los cuales, pues, había 3 muertes confirmadas, esto dado pues como tal, o el informe que se dio a nivel de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, entonces digamos que aquí traigo algo de epidemiología a nivel de Estados Unidos. Esto fue para junio. Para el 2 de junio, estos reportes se habían descrito un total de 4.018 18 casos, de los cuales 36 pues correspondían a muertes que pues secundarias al MIS-C. Aquí hubo una edad media de 9 años. La mitad de los pacientes que se presentaban tenían entre 5 y 13 años de edad y el 99% de todos estos pacientes que fueron reportados con MIS-C tuvieron un resultado positivo para infección por SARS-CoV-2, ya fuera RT-PCR o pues la serología. Un 1% se esclareció pues un contacto con alguien con COVID-19 y el 63% era de género masculino. Entonces, cuando vemos la distribución pues por el sexo, vemos cómo el género masculino se ve más afectado en un 60% respecto al femenino en un 40%, y cuando vemos el componente como tal de la raza y de la etnicidad que les mencionaba anteriormente, que se ha visto pues una asociación con esto, se ha visto que la mayoría de los pacientes con MIS-C son de raza, etnia o hispana, latina, en un 32%, pues en Estados Unidos. Vemos también cómo los pacientes, digamos, afros, no hispanos, también en un 30%, y vemos cómo ya, por ejemplo, los asiáticos, los indios, pues, americanos, ya tienen, pues, un porcentaje mucho menor de la presentación, pues, con el MIS-C. Entonces, pues de acuerdo a la distribución de la edad, pues como les mencionaba, se suele presentar en niños un poco mayores, entre los 5 a los 9 años, pues aportaba el 33% de los casos y entre los 10 y 15 años un 28%. Entonces, ahora vamos a hablar de cuál es la fisiopatología de este síndrome multiinflamatorio, inflamatorio multisistémico. Entonces, aquí, digamos que inicialmente, cuando empezó pues toda la pandemia por COVID-19, se trataron o se generó una estadificación de la enfermedad y se establecieron 3 fases, la fase 1, la 2 y la 3. La fase 1 es conocida como la infección temprana, en donde pues se da inicialmente la infección como tal por este agente etiológico. Aquí pues está el periodo de incubación, donde normalmente o generalmente los pacientes suelen presentar sintomatología leve. Estos síntomas suelen ser inespecíficos como malestar general, fiebre y tos seca, y digamos que durante este tiempo pues se da la replicación viral y se establece como tal el proceso infeccioso en el huésped. Ya posteriormente está la fase 2 o la fase pulmonar, que es más característica de los adultos y es donde se lleva a cabo como ese proceso inflamatorio inicial a nivel pulmonar en los pacientes adultos. Digamos que a diferencia de los niños, los niños no suelen presentar no suelen pasar por esta fase pulmonar, ya les voy a explicar por qué. Y ya finalmente pues tenemos la fase de hiperinflamación, donde pues normalmente ya hay una hiperinflamación sistémica. Estos pacientes van a estar en la etapa más grave de la enfermedad, que se va a manifestar ya como un síndrome de hiperinflamación, no solo local a nivel pulmonar, sino también a nivel extrapulmonar, y es aquí donde se empezó a identificar pues todos esos mediadores inflamatorios y citoquinas que pues son las que están relacionadas con el MIS-C, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología inicial pues del MIS-C? Entonces ya vimos cuál es la fase 1, donde está la infección temprana. Usualmente los niños suelen cursar con una infección de tipo asintomático o con síntomas leves. Pues inicialmente se da la colonización a nivel de la nasofaringe con la infección, pues como les mencioné, leve, pero no se va a dar esta fase pulmonar o la fase 2, porque los niños no suelen tener una expresión igual a los adultos de la enzima convertidora de angiotensina
2 a nivel del epitelio pulmonar. Por lo tanto, estos niños no suelen presentar o no cursan con esta fase 2. Ya posteriormente se da la fase 3, que es la fase de hiperinflamación, donde ya vamos a ver pues más a fondo, digamos, el mecanismo fisiopatológico de esto, pero digamos que hay una activación de la respuesta inmunológica con activación macrofágica, hay activación también de los linfocitos T, con liberación de múltiples citoquinas, se va a generar lo que conocemos como la tormenta de citoquinas, que va a conllevar pues a un estado de hiperinflamación en este hospedero con la estimulación de más macrófagos, más neutrófilos y monocitos que van a liberar a su vez más citoquinas y van a generar pues esta respuesta hiperinmune con toda la sintomatología y las complicaciones que vamos a ver a continuación. Importante recalcar que no todos los pacientes lo presentan, se ha encontrado una predisposición genética que conlleva que estas personas tengan mayor riesgo a presentar pues esta complicación por mecanismos, digamos, de afectación en la regulación de la respuesta inmunológica. Entonces, para hablar un poco de la tormenta de citoquinas, pues esta hace referencia a niveles elevados de citoquinas circulantes y a una hiperactivación de células inmunitarias. Cuando hablamos de tormenta de citoquinas, hay que tener en cuenta que no solo esta complicación o esta tormenta de citoquinas va a ser secundaria a procesos infecciosos, sino que también se puede presentar por otras causas, ya sea de tipo oncológico o incluso desórdenes autoinmunes o monogénicos y también causas iatrogénicas. Pero pues en el caso de hoy vamos a hablar de la tormenta de citoquinas generada pues por la infección por el SARS-CoV-2. Entonces normalmente sabemos que ante la exposición que tenemos pues ante un agente infeccioso se da una activación inicialmente de la respuesta inmune innata, posteriormente de la respuesta inmune adaptativa, donde se va a dar la activación como tal y la liberación de todos estos mediadores inflamatorios para controlar la infección. ¿Qué se ha visto en estos pacientes? Que hay una afectación de los reguladores, digamos, de este estado inflamatorio. Entonces, son pacientes que tienen afectación como tal o hay un fallo de la retroalimentación negativa dada por las células T reguladoras, por las células madre mesenquimales, también por las otras citoquinas antiinflamatorias como es la interleuquina 10. Entonces esto va a conllevar a que esa retroalimentación negativa no sea adecuadamente, se libere todas estas citoquinas, se lleve a la tormenta, finalmente lo que va a terminar en un síndrome inflamatorio sistémico con una falla multiorgánica y finalmente la muerte. Entonces, en cuanto a la respuesta, digamos, inmunológica ante agentes infecciosos virales, las células, digamos, que están frecuentemente implicadas con este proceso son los linfocitos Th1 y los linfocitos T citotóxicos, que son responsables, pues, de la respuesta ante estas infecciones virales. Entonces, los linfocitos Th1, mediante la secreción de citoquinas como es la interleuquina 2 y el interferón gamma, van a favorecer el reclutamiento de otras células como son los macrófagos y las células dendríticas. Este interferón gamma se ha visto asociado con reacciones de hipersensibilidad retardada y sus niveles pues están altamente elevados en la tormenta de citoquinas. También están los linfocitos T citotóxicos que mediante la liberación de gránulos como son las perforinas y las granenzimas van a generar una citotoxicidad con la muerte como tal de esas células que están infectadas, que se ha encontrado también en algunas personas que hay una afectación como tal en estos gránulos de las granenzimas y perforinas, no se da adecuadamente esa destrucción de las células virales afectadas y por lo tanto se va a dar como tal una activación prolongada de las células T, desencadenando pues una cascada de daño tisular inflamatorio. Entonces, estas son las citoquinas que se han encontrado asociadas en la tormenta de citoquinas en el MIC o en infección pues asociada a SARS-CoV-2. Digamos que entre ellas entonces tenemos el interferón gamma, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, tenemos también factores de crecimiento endotelial vascular, proteínas inflamatorias de macrófagos y estas pues van a conllevar a todo este daño pues que se da tisular y a toda esta respuesta
inflamatoria sistémica. Entonces sabemos que la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, pues van a favorecer la expresión de reactantes de fase aguda a nivel hepático, por eso vamos a ver que estos van a estar muy aumentados en estos pacientes. Tenemos que también van a favorecer una mayor liberación de fibrinógeno como un precursor de fibrina para favorecer la reparación tisular de todo este daño que se está llevando a cabo y pues la producción de la fiebre a nivel del hipotálamo. Entonces tenemos que los niveles también elevados del factor de necrosis tumoral van a tener un efecto a nivel de la contractilidad miocárdica, inhibiéndola. Por esto estos niños vamos a ver que se presentan con una disfunción miocárdica y con un shock de tipo cardiogénico. También va a generar una disminución del tono del músculo liso vascular que va a favorecer pues a la hipotensión arterial y al shock característico de estos pacientes. La interleuquina 6 también va a favorecer una menor expresión de las cadeninas de unión a nivel endotelial. ¿Esto qué va a favorecer? Pues que haya una permeabilidad vascular con una fuga capilar que va a favorecer también a la hipotensión y pues a nivel pulmonar el edema pulmonar. Algunos pacientes van a tener una complicación con el síndrome de activación macrofágica. Aquí se da o se caracteriza porque hay una activación del sistema inmune innato, donde va a haber una producción aumentada de diversas citoquinas proinflamatorias que sumados pues a la incapacidad que tiene, digamos, este paciente como defecto de base de la regulación pues de estas células presentadoras de antígenos, se va a generar una expansión incontrolada de linfocitos TCD8 y de células natural killer. Esto a su vez pues va a generar la secreción constante de citoquinas proinflamatorias, entre ellas el interferón gamma, que va a conllevar a su vez a una activación de los macrófagos, generando pues la hemofagocitosis que puede explicar las citopenias también características de estos pacientes, y todo esto pues va a ser un círculo que va a finalizar pues en la tormenta de citoquinas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la presentación clínica. Acá tenemos pues las diversas manifestaciones del MIS-C. Ya pues la mayoría de ellas se las mencioné dentro de los criterios pues de diagnóstico de esta complicación. Los niños pues usualmente van a presentar fiebre, mialgias, pues las alteraciones a nivel mucocutáneo como la conjuntivitis, la presencia de rash, las linfadenopatías, estomatitis o el edema a nivel de manos y pies asociado a eritema. También pacientes se presentan con cefalea, con meningismo y con letargia, y adicionalmente pues a nivel cardiovascular pueden presentar miocarditis, la presencia de aneurismas coronarios, de hipotensión, hipoperfusión, taquicardia, también pues a nivel hematológico la presencia de trombocitopenia, de neutrofilia y linfopenia, y podemos encontrar también trastornos como la hiponatremia y la falla renal. Importante también que estos pacientes suelen cursar con compromiso gastrointestinal dado por náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea. Bueno, entonces digamos que ahora este fue un estudio prospectivo, retrospectivo de pacientes que tuvieron un diagnóstico con MIS-C. Este fue, digamos, publicado el año pasado y fue realizado por Feldstein. Se llevó a cabo en pacientes que consultaron entre el 15 de marzo hasta el 20 de mayo del 2020 a diversos centros de salud pediátrica en Estados Unidos. Aquí se evaluaron 186 pacientes con una edad media de 8.3 años. El 73% de estos pacientes eran previamente sanos y el 62% eran hombres. Si vemos de acá, el 70% digamos que fueron positivos tanto para pruebas serológicas como la RT-PCR, y vemos que había un 30% de pruebas negativas, pero que se estableció un nexo epidemiológico en las 4 semanas previas a que se desarrollara como tal el diagnóstico del MIS-C. Entonces, dentro de la presentación clínica que se pudo identificar inicialmente, acá tenemos las manifestaciones del compromiso de tipo no cardiovascular. Ahora vamos a ver el compromiso cardiovascular, y acá vemos cómo en esta gráfica se va a distribuir de acuerdo a los diferentes grupos etarios: menores de 5 años, de 5 a 12 años y de 13 a 20 años. Acá tenemos el compromiso pues de las manifestaciones clínicas y el porcentaje de presentación. Si podemos ver, digamos que el compromiso gastrointestinal fue el que más frecuentemente se encontró en estos pacientes en un 92% de los casos. No hubo
hubo pues diferencias significativas en cuanto a cada grupo etario. También fue frecuente el compromiso cardiovascular, que ya lo vamos a especificar un poco más ahora, en un 80% de los casos. A nivel hematológico vemos como un compromiso aproximadamente el 76% de los casos, también a nivel mucocutáneo en el 74% y a nivel respiratorio aproximadamente en un 70%. También pues hay otros compromisos de tipo musculoesquelético que están pues menos comúnmente descritos, pero que se pueden presentar, como es el caso de las miositis o las mialgias o las artralgias y pues la presencia de artritis. El compromiso neurológico también se ha encontrado relacionado en menor frecuencia, pero pues es una característica o una complicación que se puede presentar y ya vamos a ver un poco más a fondo esto. Entonces, por ejemplo, fue una paciente de 12 años que fue diagnosticada con MIS-C, cuya presentación, digamos, aquí estamos mostrando el rash maculopapular característico o que se puede presentar en estos pacientes. Acá hay un compromiso, por ejemplo, de las palmas de las manos, también un compromiso a nivel cervical que puede ser característico pues de esta enfermedad o a nivel generalizado. Ya hablando pues como tal del compromiso cardiovascular, cuando se especificó pues cualquier tipo de compromiso cardiovascular, como vimos anteriormente en el 80% de los casos, digamos que en estos para resaltar, digamos que un 73% de los casos tenían los niveles de el péptido natriurético cerebral mayor a 400 y también estos pacientes cuando se les realizó pues el ecocardiograma, digamos que tenían en un 62% una fracción de eyección mayor al 55%, pero hubo un 33% de pacientes cuya fracción de eyección estaba más comprometida entre un 30 a 55%. El 48 requirió también soporte vasopresor o vasoactivo, ya vimos pues todo el mecanismo fisiopatológico del shock que se lleva a cabo en estos pacientes, pero también pues recordar que se pueden encontrar otras alteraciones como son la pericarditis o el derrame pericárdico, también pues una fracción de eyección más comprometida menor al 30%, la presencia de arritmias o incluso de dilatación de las arterias coronarias o los aneurismas pues de las arterias coronarias. Ya vamos a ver entonces un poco más de este compromiso cardiovascular. Este fue otro estudio retrospectivo. Aquí sí fue el tamaño de la muestra, pues menos, fueron 35 niños que se presentaron con un shock cardiogénico o con una disfunción ventricular izquierda que fue establecida o definida como una FEBI menor al 50%. Características en comunes de estos pacientes que estaban febriles, que tenían un estado inflamatorio y pues la asociación con la infección. Ninguno tenía una enfermedad cardíaca subyacente, que es algo pues de resaltar, y digamos que el 88.5% tenían confirmada pues la infección o la asociación a la misma. Entonces, con esta gráfica, digamos que lo que quiero resaltar es que lo que vemos en rojo es lo que usualmente suele asociarse con la enfermedad de Kawasaki. La conjuntivitis vulvar pues se puede presentar tanto en pacientes con MIS-C como enfermedad de Kawasaki. La alteración pues como tal mucocutánea o a nivel pues de la cavidad oral también se puede sobrelapar entre estas dos alteraciones. A nivel de las linfadenopatías cervicales como tal y también mesentéricas, se pueden sobrelapar el rash en la piel y la dilatación de arterias coronarias y la presencia de pericarditis. ¿Qué es más característico del MIS-C? El compromiso neurológico, que pues digamos en estos pacientes fue correspondiente al 31%, signos pues de compromiso respiratorio y la disfunción ventricular, que aquí vemos un 100%, pues porque todos estos pacientes que ingresaron, pues ingresaron en shock o en compromiso, que tenían un compromiso como tal cardíaco. Entonces, y otra cosa pues también muy característica es la presencia de síntomas gastrointestinales que no son frecuentes en la enfermedad de Kawasaki, como la presencia de náusea y diarrea. Incluso 2 pacientes de estos tuvieron una sospecha de una apendicitis que se llevaron a intervención quirúrgica, pero pues realmente no era esto. Características en común, todos tenían una fiebre mayor a 4 días con astenia y la edad media también de 10 años. De estos pacientes, de los 35, 6 refirieron dolor torácico. En cuanto a la evaluación de los cambios electrocardiográficos, realmente esto no es muy específico, solo en un paciente hubo elevación del segmento ST, sí hubo elevación de la troponina I de leve a moderada y digamos que en la mayoría de los niños pues había elevación del ProBNP. ¿Cuál fue ese compromiso cardiovascular que pues más se encontró? La FEBI deprimida,
menor al 30% en 10 de estos 35 pacientes, entre el 30 al 50%, que fue la mayoría en 25 de 35. Se encontró una hipoquinesia ventricular izquierda global en 31 pacientes. Un paciente presentó el síndrome de Takotsubo más una aquinesia del segmento apical y pues a resaltar que la función ventricular derecha sí era normal en todos los pacientes. Se presentó derrame pericárdico en 3 casos y hubo una dilatación de las arterias coronarias en 17% de los casos. Con esto, pues, se evidenció además que hubo una rápida resolución de la disfunción sistólica en los pacientes cuando se evaluó, pues, al día séptimo como tal, cuando estos pacientes, pues, consultaron y presentaron su enfermedad. Aquí ya se evidenció, pues, ya dijimos que se había descrito cuando tenían una FEBI menor del 50%, ya en los 7 días, digamos que el 71% de los pacientes ya tenían una FEBI mayor al 60%, entonces se evidenció pues que había una rápida resolución de la disfunción sistólica y que pues los niveles elevados de estos marcadores cardíacos pueden ser útiles para distinguir entre pacientes que tengan un MICE que estén cursando pues con una disfunción a nivel ventricular izquierdo. El electrocardiograma también se encontró bloqueo auriculoventricular hasta en un 20% de los niños que podría progresar hasta un bloqueo de segundo a tercer grado. Entonces ahora vamos a hablar del compromiso neurológico. Este fue otro estudio que fue publicado en este año. Aquí pues se evaluaron 1.695 niños y adolescentes que tenían un diagnóstico tanto para COVID-19 aguda u otros niños que podían cumplir con los criterios para MIS-C. De todos estos 1.695 niños que fueron, pues digamos, incluidos en el estudio, 365 se evidenció compromiso neurológico, ya fuera pues leve o digamos severo, que ya vamos a ver cuáles fueron. De estos 365, pues 43 tuvieron lesiones potencialmente mortales y 20 de estas 43 lesiones potencialmente mortales correspondían a casos de MIS-C. Pues de estos 1.695, 126 pues pues cumplían con el diagnóstico de MIS-C. O sea, lo que quiero decir acá, entonces hubo un total de 126 con MIS-C, de los cuales 20 presentaron lesiones potencialmente mortales a nivel del sistema nervioso central. Cuando se evidenciaron los síntomas por la se vio frecuentemente que los niños menores de 5 años solían presentarse con convulsiones o con estado epiléptico, a diferencia de los niños o bueno, de los pacientes adolescentes o adultos jóvenes, y aquí se evidenció que pues en estos pacientes más grandes se evidenciaban eran más alteraciones como alteración pues en el olfato y en el gusto o la presencia, por ejemplo, de cefalea. Bueno, entonces aquí ya vemos como tal cuáles eran esos resultados potencialmente mortales de compromiso neurológico que se describieron. Se describieron casos de encefalopatía severa, de ACV isquémico o hemorrágico, la presencia de una encefalomielitis aguda diseminada, la presencia de un edema cerebral agudo fulminante y el síndrome de Guillain-Barré. Entonces ya vimos que fueron 43 casos, de estos 20 correspondían a MIS-C y vemos cómo 8 casos presentaron una encefalopatía severa, 3 un accidente cerebrovascular, 6 una encefalomielitis aguda diseminada, el edema cerebral agudo fulminante y solo un paciente el síndrome de Guillain-Barré. Importante resaltar que en aquellos pacientes que presentaron, digamos, el ACV tipo isquémico o hemorrágico, estos pacientes adicional pues a cursar con MIS-C, digamos que la mayoría del total pues de los 12 tenían otros factores de riesgo. ¿Cuáles eran esos otros factores de riesgo? 5 de ellos presentaron el evento cerebrovascular cuando se encontraban mediante oxigenación a través de membrana extracorpórea. 2 de ellos tenían un trastorno neurológico de base que los hacía más susceptibles a esta complicación como malformaciones arteriovenosas o el síndrome de Moya-Moya, y pues finalmente estos 4 realmente pues eran sanos y no tenían factores de riesgo. Entonces aquí vemos en esta imagen un niño que se presentó en ese entonces con cefalea, con fatiga y debilidad, que presentó pues una encefalomielitis aguda diseminada como una complicación postinfecciosa del proceso infeccioso inicial. Digamos que aquí lo que se ve son diversas regiones o hiperintensidades en diversas localizaciones a nivel cerebral en esta resonancia magnética, con compromiso también a nivel pues de
de la médula espinal. Bueno, acá también tenemos otro caso que ya presentó, pues digamos, el evento cerebrovascular isquémico. Acá pues era un paciente que era adolescente que se presentó con una hemiparesia, con confusión y con conjuntivitis, evidenció un infarto de la arteria cerebral media y aquí podemos ver como tal el trombo a nivel intraluminal. Acá es otro caso de un paciente con un evento pues cerebrovascular hemorrágico, donde pues podemos evidenciar hemorragias intraventriculares, también a nivel subdural y a nivel intraparenquimatoso. Acá está a nivel subdural e intraparenquimatoso. También pacientes que pues pudieron presentarse con un edema cerebral agudo fulminante. Esta, digamos, fue una niña que presentó un compromiso durante su hospitalización y se evidenció pues a nivel de la resonancia, la alteración como tal, la disminución de los giros y pues la disminución también de la perfusión cerebral mediante la angioresonancia. Y como tal, pues también los eventos de los trombos cerebrales venosos. Bueno, entonces, ¿cuáles han sido las causas, perdón, que se le atribuye a este compromiso neurológico? Pues los procesos neuroinflamatorios van a conllevar una respuesta exagerada por citoquinas que van a favorecer la ruptura de la barrera hematoencefálica. Digamos que en los casos de la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico o hemorrágico está dado por un aumento de la hipercoagulabilidad de los pacientes secundaria a la hiperinflamación y a la disfunción endotelial y también pues el riesgo de hemorragia por todo este proceso. A nivel del o el síndrome de Guillain-Barré, pues es generado por un mecanismo autoinmune. Generalmente ahí se da un mimetismo molecular entre anticuerpos que reaccionan de forma cruzada contra la mielina y contra gangliósidos del sistema nervioso. Y la encefalopatía grave se ha visto relacionada con lesiones citotóxicas a nivel del cuerpo calloso porque tienen un mayor número de receptores de glutamato y de citoquinas. En cuanto al compromiso pulmonar, brevemente vamos a ver que se suele presentar un engrosamiento a nivel de la pared bronquial periliar intersticial, pues aquí no es muy claro. También la presencia de atelectasias, la presencia de consolidaciones a nivel parailiar o en lóbulos inferiores, también consolidaciones que pueden estar rodeadas con zonas de vidrio con patrón de vidrio esmerilado y con derrame pleural. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este TAC de tórax donde evidenciamos zonas de una como tal consolidación con broncograma aéreo y pues asociado a esto el patrón de vidrio esmerilado y aquí pues también podemos ver la presencia de un derrame pleural. Bueno, digamos que a lo largo de todo este tiempo se ha tratado de establecer diversos fenotipos para que sean, pues que comparten ciertas características clínicas del MIS-C. Entonces se han establecido tres clases. La clase 1 es definida como aquellos pacientes que no tienen una superposición con una enfermedad aguda por SARS-CoV-2, o sea, con la COVID-19 aguda o con enfermedad de Kawasaki. Digamos que en este estudio, que fueron 570 casos, el 35.6% de ellos correspondían a estos pacientes de clase 1. ¿Qué característica tenían en común? Que tenían un mayor compromiso orgánico, una mayor afectación cardiovascular en la mayoría de los casos, con shock y con compromiso también de sintomatología gastrointestinal, que se encontró que el 98% de estos pacientes tenían pruebas serológicas positivas y solo un 0.5% tenían la RT-PCR positiva. Esto pues quedaba a inferir de que estos pacientes de clase 1 pues ya se presentaban ya en una fase posterior a esa infección aguda, por eso no tenían la RT-PCR positiva, sino que tenían pues ya como tal las pruebas serológicas positivas, porque se presentó posteriormente. Ya lo de las clases, la clase 2 eran aquellos pacientes que podían estar cursando con un COVID-19 agudo y que podían superponerse con el MIS-C, correspondió al 29.6% de los casos. Aquí había una afectación principalmente del sistema respiratorio porque estamos hablando de la enfermedad aguda. Un 84% vemos cómo tenía mayores positividad de la RT-PCR y se aportó una letalidad del 5.3%. En la clase 3 ya hablamos del síndrome asociado a enfermedad de Kawasaki, que fue en un 34.7% de los casos. Aquí eran niños que tenían una menor edad, menores a 6 años, se caracterizaban por tener un exantema y lesiones mucocutáneas y podían pues, tener los criterios completos para una enfermedad de Kawasaki completa.
Había un menor compromiso orgánico y de sistemas con menos marcadores inflamatorios. La serología estaba positiva en el 63,1% de los casos y ambas, tanto serología como RT-PCR, en un 33,8% de los casos. En cuanto al manejo, pues ya vamos a ver cómo y cuál es la implicación de esto. Ahora vamos a hablar del diagnóstico, pues importante detectar pues esa exposición al SARS-CoV-2 mediante pruebas serológicas o la RT-PCR, pues lo que les mencionaba anteriormente, que con el tiempo estas pruebas serológicas pues va a ser más complicado, pues por la mayor exposición que vamos a tener. Y la interpretación de esas pruebas serológicas, pues en contexto de la prevalencia, pues que les vengo mencionando, pues va a ser un poco más difícil. En cuanto al laboratorio, en esa misma estudio pues, realizado por Feldstein, podemos ver que se empezaron a identificar también diversas alteraciones de tipo inflamatorio en todos estos marcadores. También hubo una distribución pues de acuerdo a los grupos etarios que se encontró que estos pacientes usualmente presentaban linfopenia, neutrofilia, anemia, recuentos plaquetarios menores a 150.000, incluso hasta una trombocitopenia más marcada por debajo de 100.000, niveles elevados del dímero D, niveles elevados también del fibrinógeno por encima de 400 miligramos sobre decilitro, había prolongación del INR por encima de 1,1, se presentaban con hipoalbuminemia, con niveles elevados de la proteína C reactiva, también una hiperferritinemia por encima de 500 nanogramos por mililitro, también la presencia de BSG elevada, el compromiso como tal con el incremento de troponinas o del péptido natriurético cerebral elevado y la ALT también pues se encontró elevada. Aquí pues simplemente dentro del estudio que les mostraba anteriormente el compromiso neurológico se encontró que aquellos pacientes que tenían pues una afectación neurológica severa o potencialmente fatal pues tenían esos marcadores proinflamatorios mucho más elevados de aquellos pacientes que no tenían un compromiso neurológico o que no tuvieron, digamos, como esas lesiones severas que podían conllevar a la muerte. Entonces aquí, este fue una cohorte de 58 pacientes en las que se pues trató como de identificar cuáles eran esas características específicas, digamos, del MICE y el comportamiento de estos parámetros de laboratorio en comparación con la enfermedad de Kawasaki, el shock por Kawasaki o el síndrome de choque tóxico. Aquí podemos ver que los pacientes con MICE pues tenían mayor edad que los pacientes con enfermedad de Kawasaki, por ejemplo. Aquí vemos cómo también los niveles de neutrófilos, es decir, la neutrofilia puede ser mayor en comparación con los pacientes con enfermedad de Kawasaki. El conteo de linfocitos, vemos como la linfopenia es más marcada en estos pacientes en comparación con la enfermedad de Kawasaki. También tienen mayores niveles bajos pues, de hemoglobina, o sea, están más anémicos en comparación de los otros grupos de pacientes y el conteo plaquetario también es menor. En cuanto a la proteína C reactiva, suele presentarse en niveles más elevados en comparación con la enfermedad de Kawasaki, el síndrome o el shock tóxico por Kawasaki, por ejemplo. Los niveles de albúmina, estos niños están hipoalbuminémicos más frecuentemente. Los niveles de ferritina están más elevados en comparación de la enfermedad de Kawasaki y podemos ver también cómo el dímero D está más elevado. En cuanto al diagnóstico, digamos que es el algoritmo recomendado por el College Americano de Reumatología. El Colegio Americano de Reumatología, pues inicialmente lo vamos a sospechar en todo paciente que presente la sintomatología anteriormente descrita. Siempre debemos descartar otras causas u otras etiologías que puedan explicar el cuadro, también principalmente de tipo infeccioso. Y ya cuando estamos ante un paciente, por ejemplo, que tenemos en estado de shock, cuya etiología pues no sea muy clara, debemos hacer todo el abordaje completo para MIS-C. En el paciente que no se presente, digamos, con un shock en el momento, dadas pues las dificultades en el acceso a algunas de estas pruebas, en los diversos niveles de atención o pues digamos el costo elevado de ellas, este algoritmo sugiere iniciar con un screening de pruebas que no son pues tan costosas, entre ellas pues el conteo de
leucocitario, pues el hemograma, tomar los reactantes de fase aguda, también pues evidenciar la asociación con la infección, y ya si tenemos la alteración en esos parámetros iniciales, pues con los reactantes de fase aguda elevados, o que encontremos características dadas pues con la leucopenia, la trombocitopenia, hiponatremia, que también es común en estos pacientes, la neutrofilia y la hipoalbuminemia, pues ya ahí sí pasar a completar todo el estudio de todos estos marcadores inflamatorios. Vamos a hablar ahorita del tratamiento. El objetivo del tratamiento de estos pacientes es estabilizar a todos los pacientes que se presentan con shock o que acuden pues en este estado. La prevención de secuelas a largo plazo, ya vimos todas las complicaciones que se pueden presentar de tipo neurológico, que pues digamos no es tan frecuente, pero puede presentarse, y también a nivel cardiovascular. Evitar la progresión a aneurismas de las arterias coronarias, la fibrosis miocárdica, las anomalías de conducción cardíaca, y por eso pues la importancia de estar sensibles ante este tema y poder llevar a cabo el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que el inicio más rápido de inmunoglobulina intravenosa humana y los glucocorticoides en el MIC-C se asocia con una reducción de los ingresos a UCI y la duración de la estancia hospitalaria, que hay una recuperación más rápida de la función cardíaca con el uso de las dos terapias y un tiempo más corto en la unidad de cuidados intensivos, y digamos que la implementación de este tratamiento inmunomodulador que vamos a ver se ha basado, pues digamos, en la evidencia que hay respecto a la enfermedad de Kawasaki o en otros tipos de miocarditis fulminantes. Entonces, en cuanto al manejo inmunomodulador con la inmunoglobulina intravenosa, se considera la terapia de primera línea. Se va a indicar en los pacientes que están hospitalizados, pues esto va a indicar que su proceso inflamatorio es mucho mayor y su compromiso pues también, y o pacientes que puedan cumplir los criterios para enfermedad de Kawasaki de acuerdo pues a las clases que vimos anteriormente. Se ha recomendado una dosis de 2 gramos por kilogramo, y en pacientes que tengan una disfunción cardíaca establecida se indican dosis de 1 gramo por kilo al día dividida en 2 días, es decir, por 48 horas. Importante que previo a la administración de la inmunoglobulina tengamos en cuenta cuál es el estado de fluidos del paciente y si hay disfunción cardíaca o no, porque pues en pacientes que tengan una función cardíaca alterada, pues van a requerir un monitoreo hemodinámico estrecho e incluso pues el uso de diuréticos si hay sobrecarga hídrica. No se recomiendan dosis repetidas de la inmunoglobulina por el riesgo de sobrecarga de líquidos y también por la complicación de llevar a cabo una anemia hemolítica que se puede presentar, y digamos que pues esto va a prevenir las complicaciones que veíamos anteriormente. Entonces, ¿en qué se basa pues el uso de la inmunoglobulina humana? Uno, pues que es un gran grupo heterogéneo de anticuerpos, aquí podemos verlos como en estos anticuerpos amarillos, que van a tener o van a interactuar con diferentes componentes, tanto celulares de la respuesta inmune como también solubles. Entonces vamos a ver cómo van a tener un efecto también en la neutralización de los autoanticuerpos patógenos, de los autoanticuerpos, perdón, también va a modular en otras células la expresión de los receptores de la fracción cristalizable de algunos anticuerpos, y pues va a inhibir la activación y la maduración de esas células presentadoras de antígenos. También va a tener un efecto en la regulación y en la síntesis de anticuerpos por parte de los linfocitos B. También va a favorecer una mayor expresión y actividad de las células T reguladoras, y va a favorecer también la secreción de citoquinas antiinflamatorias. Entonces, vamos a hablar de otro tipo de manejo inmunomodulador en estos pacientes que se usan, que son los glucocorticoides. Se suelen indicar en pacientes con enfermedad severa que cursen con shock o con un compromiso pues orgánico severo, o en casos también de enfermedad refractaria. Se han establecido dosis que pueden ser leves a moderadas de 1 a 2 miligramos por kilo junto pues a la inmunoglobulina, o pulsos de 10 a 30 miligramos por kilo día en pacientes que pues no presenten una respuesta adecuada inicial, que estén recibiendo altas dosis o múltiples inotrópicos o vasopresores que estén pues indicando una enfermedad más severa. Los glucocorticoides, por ejemplo, en la enfermedad pues, de Kawasaki, se han visto que ha reducido pues, las tasas de la presentación de aneurismas coronarios cuando se utiliza pues, en pacientes con alto riesgo de resistencia a la inmunoglobulina, y pues como les dije, se puede manejar como primera línea junto a la inmunoglobulina en pacientes que se presenten pues, más comprometidos. También tenemos otros terapia inmunomoduladora que son
pues digamos los biológicos, entre ellos tenemos la anakinra, que es un antagonista del receptor de interleuquina 1. Lo que pues como vemos es un inhibidor competitivo de ese receptor de interleuquina 1 a nivel pues de las superficies celulares del sistema inmunológico, por lo tanto no va a haber la unión a estos receptores de la interleuquina 1 y no se va a dar como tal pues toda la respuesta inflamatoria posterior. Se indican dosis mayores a 4 miligramos kilo día, intravenosa subcutánea, se indican pacientes con MICE refractario tanto a la inmunoglobulina como a los esteroides o en pacientes principalmente que tienen un MICE con una complicación de un síndrome de activación macrofágica o en aquellos pacientes que por algún motivo tengan contraindicación al uso de glucocorticoides. La duración de la inmunomodulación se ha recomendado que esta dependa pues de la realización de laboratorios seriados y de la evaluación cardíaca para guiar pues las decisiones de disminuir este tratamiento inmunomodulador. Generalmente estos niños con MICE requieren un ciclo prolongado de hasta 2 a 3 semanas o más para evitar la inflamación de rebote cuando se suspenden estos. Ahora vamos a hablar de otros tipos de manejos que son importantes en la abordaje de estos pacientes. Acá vamos a hablar de la antiagregación plaquetaria. Entonces, a través de la ASA tenemos dosis de antiagregación que van de 3 a 5 miligramos kilogramo día u otras dosis antiinflamatorias que ya son más elevadas de 30 a 50 miligramos kilogramo día. Digamos que esto está fundamentado, el uso de la antiagregación, por las alteraciones que se llevan a cabo en la cascada de coagulación, con la elevación de los niveles de dímero D, del fibrinógeno, y pues que va a tener un efecto como tal en este proceso. Digamos que la sugerencia es que se lleve a cabo hasta lograr la normalización del recuento plaquetario y que las arterias coronarias normales las veamos sin compromiso más de 4 semanas después del diagnóstico. Ya para hablar un poco de la anticoagulación, tenemos la anticoagulación profiláctica, a diferencia de la anticoagulación terapéutica. La profiláctica, digamos que la indicación es cuando tenemos un dímero D mayor o igual a 5 veces del límite superior normal, cuando los pacientes presenten factores de riesgo para enfermedad tromboembólica y que estén cursando con un MICE. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Que tengan un catéter venoso central, que estén bajo ventilación mecánica, que tengan estancias prolongadas de hospitalización, una inmovilidad completa, malignidad pues asociada a un síndrome, por ejemplo, nefrótico u otras patologías que favorezcan este estado de hipercoagulabilidad, que es importante pues usarlo en estos casos. O que tengan un aneurisma de arteria coronaria, una dilatación de arteria coronaria con un Z-score entre 2.5 a 10. Ya la anticoagulación la vamos a ver en aquellos pacientes que ya tienen un evento trombótico documentado, que tengan un aneurisma gigante cuyo Z-score sea mayor a 10 o que tengan una fracción de eyección ventricular menor al 30% por el riesgo de la formación de los trombos intracavitarios a nivel cardíaco. Entonces, este es, digamos, como el manejo que está sugerido por la guía pues, colombiana para el manejo de estos pacientes. Entonces vemos cómo aquí pues se sugiere la identificación del fenotipo de acuerdo a las características con que se presenten estos pacientes en clase 1, clase 2 o clase 3. En todos los fenotipos se sugiere dar el manejo con la inmunoglobulina intravenosa, las dosis que les mencioné. En aquellos pacientes clase 1 o clase 2, considerar el manejo con ASA a dosis antiagregante y en los pacientes, digamos que sean clase 3, que son similares a la enfermedad de Kawasaki, ya sí se sugiere dar manejo antiinflamatorio, digamos de 30 a 50 miligramos kilo día por 48 horas, donde vencemos una mejoría de la fiebre y ahí sí disminuir la dosis del antiagregante. Siempre, pues en estos casos, por ejemplo, de clase 1, adicionar el manejo con esteroides. Aquí están las dosis descritas. En la clase 2, individualizar el uso de acuerdo al estado del paciente y en la clase 3, pues considerar el esteroide si es un menor de 12 meses o que evidenciemos arterias coronarias con un Z-score mayor a 2.5. Siempre pues evaluar la respuesta clínica de los pacientes y en aquellos que presenten persistencia de la fiebre o evolucionen de manera inadecuada, dada por shock, un compromiso multisistémico, en estos pacientes pues podemos sugerir o indicar una segunda dosis de inmunoglobulina a pues igual dosis y pues esto puede ser con uso concomitante de esteroides. Entonces, este es uno de los estudios que se publicó recientemente, digamos que aquí evidenciaba cuál era el efecto de esa
terapia inicial y digamos que los efectos que se presentaron secundarios a esto. Se llevó a cabo en hospitalizados menores de 21 años que fueron diagnosticados con MIS-C. De estos, pues, ¿qué se buscó? Evaluar la efectividad de la terapia inmunomoduladora inicial, es decir, aquella que se aplicó en el día cero, o en la indicada pues en el primer día cuando se hizo el diagnóstico de estos pacientes. Entonces se evaluó o se comparó cuál era el efecto de la combinación de inmunoglobulina junto a los glucocorticoides en comparación del uso de inmunoglobulina sola. Y respecto pues a los resultados, digamos, primarios y secundarios, se consideró el resultado primario como la disfunción cardiovascular. ¿Cuál era la disfunción cardiovascular que tuvieron en cuenta acá? La combinación de disfunción ventricular izquierda o la presencia de un shock que resultó en el uso de los vasopresores al día 2 o después del día 2 de haber recibido pues el manejo con esta terapia inmunomoduladora. Y los resultados secundarios ya fueron relacionados con, digamos, el requerimiento de uso de vasopresores, de requerimiento de una terapia inmunomoduladora adicional o la persistencia o recurrencia de fiebre. Entonces, ¿qué se pudo encontrar? Que en aquellos pacientes que recibieron un tratamiento inicial con inmunoglobulina y con glucocorticoides, digamos que se asociaron con un menor riesgo de disfunción cardiovascular en el día cero o después del día cero, en un 17% en comparación a un 31% de aquellos que recibieron inmunoglobulina sola. En cuanto a la presencia o el desarrollo de shock, con uso de vasopresores también se presentó menos en un 13% en estos pacientes que recibieron la combinación respecto a los que recibieron inmunoglobulina sola. El uso de terapia inmunomodulatoria asociada con una segunda dosis de inmunoglobulina o demás corticosteroides o el uso de biológicos, también vemos que fue menor en un 34% respecto al 70% que recibieron inmunoglobulina sola y digamos que sí no tuvo como mucho impacto a nivel de la fiebre recurrente o la persistencia de la misma. Entonces digamos que la conclusión fue que entre niños y adolescentes con MIS-C el tratamiento inicial con la inmunoglobulina más glucocorticoides se asoció con un menor riesgo de disfunción cardiovascular nueva, a diferencia de la inmunoglobulina sola. Ya para finalizar, entonces, en cuanto al tratamiento, al seguimiento, entonces tenemos que la consideración o la realización del ecocardiograma es que se debe repetir a los 5 a 7 días antes pues de realizar el egreso del paciente si se evidenció una disfunción ventricular o una dilatación de las arterias coronarias. Siempre pues debe realizarse también el ecocardiograma de 7 a 10 días si digamos no hubo alteración. El electrocardiograma debe realizarse cada 48 horas y en aquellos pacientes pues digamos que ya reciben el manejo pues antiagregante, continuarlo hasta pues el egreso y la terapia de anticoagulación, pues digamos que aquí vemos las diversas indicaciones de esto. También debemos hacer seguimiento a los 7 a 10 días con laboratorios, ecocardiograma, pues cuando, según las indicaciones previamente, debemos realizar el electrocardiograma, considerar el Holter, si hubo evidencia de algún tipo de arritmia o de algún compromiso como el bloqueo atrioventricular. Si no hubo, digamos, hasta 7 a 10 días, ya no evidenciamos un compromiso cardíaco, ya podemos considerar parar, pues, digamos, el manejo con el ASA, y ya si hubo, pues, como tal disfunción ventricular o dilatación coronaria, pues debemos o podemos considerar pues continuar el manejo con ASA y suspender, por ejemplo, la anticoagulación en caso de que hubiese estado indicado. A las 4 a 6 semanas de seguimiento se sugiere la realización también de ecocardiograma, de electrocardiograma y considerar pues el porte en las indicaciones anteriormente descritas. 4 a 6 meses, pues en aquellos pacientes cuyo ecocardiograma, pues sí evidenció alguna anormalidad, siempre pues digamos que la frecuencia o el seguimiento con ecocardiograma es si previamente hubo una anormalidad en el mismo y considerar pues también el caso, en casos ya más avanzados de 4 a 6 meses, la realización de una resonancia cardíaca en los pacientes que hubieran tenido pues una historia de una disfunción ventricular, que en aquellos pacientes que ya digamos en este momento tengan un ecocardiograma normal podemos suspender la aspirina y en aquellos pacientes que persistan con una disfunción ventricular
o con una dilatación coronaria, pues en estos casos sí la vamos a continuar. Y vemos pues que ya, digamos, el seguimiento va pues hasta incluso el año. En cuanto al pronóstico, pues es incierto, pues estamos enfrentándonos a esta nueva enfermedad y complicación. Se han descrito una mortalidad pues aproximadamente del 2% y pues lo ideal es hacer un seguimiento a largo plazo de todos estos pacientes para evaluar sus desenlaces. Muchas gracias. Juliana, muy bien, muchas gracias. Excelente su presentación. Doctor Camilo, queremos sus comentarios y observaciones. El doctor Roa igualmente, por favor. El doctor Eduardo López está por ahí ya con la cámara activa, yo lo quiero escuchar. Ay, Eduardo, pues, me faltaba, no lo había visto, qué pena. Hola, pues qué bueno que estamos todos, cuidado intensivo, urgencias, reumato, infecto, porque pues lo que nos presentó María Juliana es muy completo, muy bueno, felicitaciones, de un tema como tan complejo. Yo pienso que pues este COVID nos está poniendo a todos a estudiar más que nunca y ahora el SIMSTAC también, y yo pienso que sabemos tan poco de esto. Hay tanto que hablar que pues, no, desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero pues no sé ustedes. Yo puedo quedar aquí mucho rato, pero el punto es que, no sé, yo creo que solo un tema, a ver si Camilo también opina con respecto al tratamiento. Bueno, empecemos un poquito por lo de las presentaciones clínicas y vamos un paso más atrás a la como patogénesis de esto. ¿Cuál es la patogénesis del SIMSTAC? Pues no tenemos ni idea. Salió un artículo en estos días que aquí está hablando con Paula Lafelo, que lo estuvimos buscando porque lo vimos, pero no lo hemos podido revisar como a profundidad, y si alguien lo tiene les agradeceríamos que nos lo compartan, en donde describe muy bien la patogénesis y cómo el COVID aparentemente causa un daño en el COVID, o sea, el SARS-CoV-2 causa un daño en como en la mucosa intestinal. Si querés, espérate un momentico, no teclees. En la mucosa intestinal, y eso permite como la presentación de antígenos del SARS-CoV-2 para una posterior respuesta inmune pues disregulada, que es lo... Pero en general no se conoce muy bien la patogénesis, y por lo tanto es muy poco, es difícil de entender cómo la CS hace estos tres grupos, estos tres fenotipos que nos mostró María Juliana, que son tan diferentes, ¿no? Entonces el niño que se presenta como Kawasaki-like y el niño que se presenta como COVID-like, pues son presentaciones muy diferentes, y por lo tanto uno piensa que realmente son patogénesis diferentes y enfermedades diferentes. A pesar de que las tratamos igual, probablemente son enfermedades diferentes, porque son niños completamente diferentes en todo sentido. Incluso en sus edades, en sus aspectos demográficos, los niños con COVID son más jóvenes, los niños con Kawasaki-like, pero con SIMSTAC son mayores, tienen alrededor de 10 años. Bueno, entonces uno piensa, bueno, ahí hay algo que los diferencia a ellos. Y lo último, pues, que quería comentar antes de dar la palabra a ustedes es lo del tratamiento. Tú nos lo presentaste, María Juliana, que en este momento, pues, ese estudio que mostraste del New England, eso lo publicaron el 6 de junio, en donde sí se soporta el uso de la terapia combinada de inmunoglobulina más esteroides, pero ese mismo día un consorcio multicontinental, en donde incluso pues, varios países de Latinoamérica con Rolando Ulloa colaboraron mucho, muestra que no hay ninguna diferencia. Entonces uno ahí como que se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay una editorial en ese mismo en donde dicen probablemente lo que está pasando es que el que muestra que sí hay diferencia es en niños solo de Estados Unidos, el que muestra que no hay diferencia de niños de varios continentes, quizá la raza o estos aspectos genéticos juegan un papel importante. Y eso se soporta con otro estudio que está en JAMA, en donde muestran que sí, la terapia combinada desde el principio de inmunoglobulina más esteroides tiene mejores desenlaces. Esa sería mi conclusión con respecto al tratamiento. Yo estaría inclinado a dar la terapia combinada, sobre todo, y ahí sí es fácil cuando el niño está en choque o el niño es menor de 12 meses o tiene algunos criterios de severidad, digamos hiponatremia o hipoalbuminemia o mayor severidad,
y mayor inflamación en donde uno sabe que probablemente sí se van a beneficiar, como lo hemos visto en algunos casos de Kawasaki muy severo o con compromiso coronario, etc. Y lo último, perdón, que había dicho que ya iba a terminar, es que algo que me llama mucho la atención es que se sabe que el SIMSTAC tiene compromiso coronario y compromiso miocárdico, ¿no? Este grupo que nos muestra María Juliana de la CDC, que habla de choque y con compromiso miocárdico. Y ahora sabemos que las vacunas, sobre todo las vacunas RNA, en adolescentes, en adultos jóvenes, se está viendo una señal de que pueden causar miocarditis. Entonces eso como que lo pone a pensar a uno, será, pues, qué similitud hay entre las dos cosas, y si realmente lo único que se parecen, pues es que tienen exposición a la proteína S, porque la vacuna RNA es solo la proteína S, no es el virus, es solo la proteína S, y quizá ahí haya algo que nos pueda orientar a entender qué es lo que está pasando. Pero bueno, es una discusión muy, muy interesante y quisiera pues ya ceder la palabra. Gracias. Gracias, Eduardo. Camilo. Hola. Miren, todos los días salen artículos nuevos de SIMSTAC, y los artículos de la parte de fisiopatología, hay unos muy interesantes, y como moléculas como las X3R1, que son moléculas que actúan como quimoquinas, se encuentran elevadas en los pacientes que tienen MIS-C. ¿Y esto cómo funciona? Esto lo que hace directamente es reclutar y hacer una transferencia de linfocitos TCD8. Y tiene mucha énfasis y se liga mucho a lo que es el endotelio vascular. Entonces, poco a poco se están identificando las moléculas por las cuales uno dice, bueno, porque hay un tráfico excesivo de linfocitos del espacio intravascular al espacio extravascular, que es en parte lo que nos puede explicar la linfopenia de estos pacientes. Y principalmente es de linfocitos TCD8, y se ve que hay cuando los pacientes tienen una migración importante de linfocitos TCD8, por ejemplo a nivel cardiovascular, especialmente en el corazón, se produce mayor inflamación y mayor miocarditis. ¿A qué va dirigido eso? A que probablemente, si bien los pacientes con SIMSTAC, ellos resuelven muy bien, o sea, la mortalidad es baja con los tratamientos instaurados de inmunoglobulina y esteroides, si algunos pacientes que no responden, probablemente vamos a terminar en el desarrollo por parte de las industrias farmacéuticas de terapias biológicas dirigidas al bloqueo de unas quimoquinas específicas como esta. ¿A qué va eso? A que en un futuro, pues vamos a tener pacientes persistentemente ingresando a urgencias, ¿sí? Porque vamos a tener una pandemia que va a durar años, y probablemente vamos a ver el desarrollo de nuevos medicamentos. ¿Hay forma de bloquear estas quimoquinas en el momento? No hay forma, porque son expresadas en las células endoteliales, en monocitos y en linfocitos. O sea que en ese momento no hay forma de bloquearlas, pues a través ni siquiera de esteroides. Las inmunoglobulinas lo que hacen es un poco hacer un bypass inmunológico y hacer ese bypass inmunológico mientras terminan de resolver el proceso inflamatorio de los pacientes. Otra cosa ligada a las X3R1 es la vida de los plasmablastos, que se ve un poco prolongada en los pacientes con MIS-C. Y esta vida prolongada hace que ellos persistan en la secreción un poco mayor de anticuerpos comparado con algunos pacientes que no hacen el MIS-C. Y ahí sí nos ayuda mucho la inmunoglobulina, porque entonces nos hace un bypass inmunológico dirigido directamente a esos anticuerpos que tiene el paciente, que ya en ese momento pues ya no le sirven, se vuelven, son patogénicos. Eso es con parte de la parte de la fisiopatología. Cuando vemos la parte de clínica, uno dice, bueno, hay unos pacientes que hacen ese espectro. Entonces todavía estamos moviéndonos en el espectro de si es Kawasaki Light, MIS-C, bueno, nos vamos moviendo en ese espectro. Lo que sí se sabe es que en uno de los últimos artículos publicados, creo que es del grupo americano, sí ven que los pacientes que son masculinos y que hacen exantema y conjuntivitis son los que hacen más anormalidades de arterias coronarias. O sea que el paciente que parece Kawasaki, sino que es un niño grande, se va a comportar más parecido a un Kawasaki y le vamos a encontrar más anormalidades de arterias coronarias. O sea que el paciente que llega a urgencias, que tiene esas características, que es masculino, con conjuntivitis, con el exantema, pero que cumple criterios para MIS-C, ese paciente probablemente va a tener anormalidades de arterias coronarias y hay que ser más acuicioso con el seguimiento cardiovascular. Con respecto al tratamiento, pues si bien tenemos las dos estrategias pues, que utilizamos actualmente, que son inmunoglobulinas y esteroide,
La dosis de esteroide, como dice Eduardo, los esteroides ayudan mucho desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un Kawasaki muy hiperinflamado desde el principio, a ese Kawasaki también uno le puede colocar esteroides desde el principio, adicional a la inmunoglobulina. Y cuando vemos un paciente con MICE, es un paciente hiperinflamado. O sea que realmente la inmunoglobulina con el esteroide desde un inicio del tratamiento va a ser mejor opción terapéutica que darle tiempo de que le colocamos la inmunoglobulina y esperamos 48, 72 horas que no termine de mejorar y ahí sí decidimos, ve, coloquémosle esteroides adicional a otra dosis de inmunoglobulina. Entonces yo creo que sí hay que decidir colocarle esteroides temprano a los pacientes y el punto está en qué dosis le vamos a colocar de esteroide. Varios grupos de la India, Brasil, Estados Unidos, Europa, Italia han sacado sus propuestas. Si uno le coloca 2 miligramos kilo día al paciente, si le colocamos 10 miligramos kilo día o si definitivamente le colocamos los pulsos a 10 a 30 miligramos kilo día a los pacientes. Entonces, el espectro depende ya del arte, porque uno le colocan, sí, tiene tu paciente está con un shock, con un compromiso cardiovascular importante, probablemente a ese nos vamos de entrada con unas dosis altas de esteroide. Pero si el paciente tiene una ferritina alta, un péptido natriurético tipo B elevado, pero no está choqueado, no está mal perfundido, a ese probablemente le vamos a colocar 2 miligramos kilo día de esteroides. Entonces ahí ya se vuelve un poco el arte y la experiencia que vamos ganando poco a poco, principalmente en urgencias y los de cuidado intensivo, en ver estos pacientes y cómo lo ven. Porque nosotros no tenemos opción, por ejemplo, de tomarles niveles de interleuquina 6 aquí en el hospital universitario, en otras instituciones sí hay, en Imbanaco sí hay forma de tomarle interleuquina 6. Entonces, según uno como ve al paciente, pues define qué tanto esteroide le va a colocar al paciente. Y como digo yo, mi experiencia en Kawasaki es, si uno ve un paciente muy inflamado al principio, ese paciente muy inflamado al principio, hay que ayudarle con esteroides y con inmunoglobulina. La presentación fue excelente. Yo creo que nunca hay, uno tiene ya muy poco que aportarles cuando hacen unas presentaciones tan buenas. Y creo que nos vamos nutriendo poco a poco y vamos haciendo como perfiles de cómo vamos a tratar los pacientes de aquí en adelante. No sé, Eduardo, o los de cuidado intensivo, si en los últimos meses ha habido mortalidad asociada a MIS-C, o si todos los pacientes han resuelto satisfactoriamente. Eduardo, ¿levantaste la mano? Sí, no, rapidísimo. La mortalidad, como tú dijiste, es muy baja. Solo como por casi que cultura general o dato curioso que los estudiantes recientes sepan la frecuencia de esto. Salió un paper por ahí en JAMA en donde se concentraron solo en responder esa pregunta y es de 300 por millón de personas personas con COVID, es 300 por millón, y de personas de la comunidad en general es de 5 por millón, entonces realmente es baja, o sea, no es muy frecuente, pero bueno, es importante. Y la mortalidad es cerca, no me acuerdo, es cerca del 4%. ¿Y esos números son en pediatría, Eduardo, perdón? ¿Esos números de la frecuencia son en pediatría o en COVID en general? Entonces son en todas las personas con COVID, desde los 0 años hasta el final de la vida, es de 300 por millón, 317 por millón de personas con COVID. Es que esa es la pregunta que yo le tenía a Eduardo y a Camilo antes de darle la palabra al doctor Roa, es que yo estoy viendo cada vez más diagnósticos de MICS-C atípicos, que yo creo que lo que se está reportando en la literatura. Entonces yo creo que estamos entrando en la moda, entre comillas, de diagnosticar MICS-C y ahora obviamente toda una gran cantidad de nuestra población va a tener anticuerpos para COVID, porque obviamente eso va a ser lo normal en cada vez más frecuentemente y a corto plazo. Yo no sé si Eduardo, Camilo, creo yo que a mí me parece que es muy relevante el tema de poder afinar el diagnóstico, ¿sí? Para no exagerar y de pronto confundir las terapéuticas a que haya lugar. Sí, no, completamente de acuerdo contigo, Jairo, porque sí estamos, ahora nosotros en infectología, pensamos en SIMSTAC, en COVID, para muchos casos, casi que para todos, ¿no? Entonces, niño con fiebre y dolor abdominal, una PCR un poquito altica, al menos lo pensamos. Y yo creo que está bien al menos pensarlo. No diagnosticarlo ni tratarlo inmediatamente, pero sí, sin duda pensarlo. Porque es que es muy difuso, muy poco específico y la presentación
clínica es muy variada. Entonces, pero yo creo que Pero, también... Eduardo, escúchame, pero el problema de eso, y ya quiero que pasarle al doctor Roa la palabra, es el riesgo es de que como sobrediagnosticamos, estamos como tan sensibles que hay que estarlo indiscutiblemente, pero todos terminan con inmunoglobulina, incrementando los costos de una forma impresionante y también teniendo en cuenta que la inmunoglobulina tiene unos efectos secundarios importantes. De acuerdo. Entonces, y vamos a quemar el sistema de salud, ¿sí? Gastando inmunoglobulina, unos costos brutales, ¿sí? Y por lo menos para mí este trabajo que le acabo de pegar una revisada ahora del New England Journal of Medicine me parece muy interesante porque le da una preponderancia, un valor a los esteroides, sí, que habían sido menospreciados recientemente y me parece que cada uno en su lugar, en su momento. ¿Sí? De acuerdo. Yo también ya termino mi intervención para que el doctor Roa Y lo último que diría con respecto a eso, el doctor Jairo, es que sí, de acuerdo que no podemos exagerar, reconocer y recordar que está en un sistema de salud muy frágil, que sí lo pensemos, pero que no lo diagnostiquemos pues como con criterios tan poco estrictos. A mí me gusta el de la CDC, y finalmente pues deberíamos como tarea que quizá algún residente pueda tomar, el residente Daniel que está ahora en segundo año, no me acuerdo el apellido, que está haciendo su trabajo de grado en esto precisamente, podríamos asignarle esa tarea de que haga pues como alguna guía de diagnóstico y tratamiento para el servicio de urgencias y de la UCI. Súper. Para que estemos todos alineados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Camilo. Jairo, sí. Sí, dale, Camilo. Sí, con respecto a lo del uso de la inmunoglobulina, ya en Europa y en España especialmente sacó la alerta de que tienen que ser muy conscientes de que el diagnóstico sea lo más acertado posible por el desabastecimiento que hay y que va a empezar a haber. Más en nuestro país, donde vamos en un pico de pandemia tan alto, probablemente en un mes, en agosto, septiembre, octubre, vamos a empezar a ver muchos más casos de MIS-C. Siempre hay que llenarse de motivos, como en todas las enfermedades. Cuando uno quiere hacer una terapéutica costosa, hay que tener todas las cartas en la mano. A veces no es posible tener, por decir, la positividad de la PCR o los anticuerpos para COVID, pero es un paciente que no tiene ninguna otra causa y tiene una ferritina alta, tiene el compromiso abdominal, ha hecho un compromiso cutáneo. Entonces, a veces sí nos tenemos que llenar de motivos realmente para colocarle la estrategia terapéutica, porque uno se puede confundir y tener un Epstein-Barr en debut y confundirse con que es un MIS-C y terminar colocando la inmunoglobulina a un Epstein-Barr, ¿sí? Entonces sí tenemos que estar muy seguros y con todas las cartas en la mano, ¿sí? Ok, muchas gracias. Doctor Roa, por favor, para que termine la reunión. La verdad soy un aprendiz y he tomado nota como si fuera de 5, la verdad, y seguiré tomando nota, no sé, todo el tiempo que me quede de entusiasmo académico, seguiré tomando nota, pero tengo 3 apuntes marginales que yo le quiero decir a la nueva generación. El primer apunte marginal, el estudio de JAMA, Journal American Association, de febrero 1, en donde ya utilizan la terapia biconjugada, es un estudio francés, con una población francesa. Entonces ellos llegan y hacen un análisis muy juicioso, metodológico. No soy epidemiólogo para ponerme a discutir la validez de la prueba, pero dicen que realmente lo que hacen en el curso... ¿Se va a canalizar porque tiene una periférica? ¿Qué pasó? Lo que dice el grupo de JAMA, el grupo francés, es que ellos invitan a que se hagan más estudios porque consideran que el tiempo febril disminuye, pero que el resto todavía no se puede. Eso es en febrero 1. En junio 16, el New England Journal, el trabajo que nos presentó Juliana, ya hace referencia, esta es una publicación del grupo del Children's Hospital de Boston con una población americana, en donde entran varios grupos étnicos y ellos ya dicen el impacto cardiovascular, es decir, minimiza el impacto cardiovascular, o sea que se avanza más frente a otro elemento. El primer variable era fiebre, ahora ya le meten otra más y seguramente habrá más evaluaciones. Luego, habrá siempre la penúltima palabra y no habrá todavía la última, pero como en ese sentido. Tengo un segundo punto marginal. Es que, mire, Jairo, que pues entre usted y yo hay una generación, o sea que hay cosas sí, en el sentido, lo digo proactivo y amablemente, en el sentido de que antes todo era clínico y no estudiábamos. No es que no quisiéramos estudiar, no teníamos los recursos.
Pero le voy a contar dos casos. El que vamos a presentar en agosto ingresa por escarlatina y termina un IC. Y el que más me dejó como dicen, con la pulguita en el oído, es el niño venezolano que ingresa, lo aislamos y sale positivo y le tenía un espectro abdominal y siempre pensamos que era un IC y le pedimos una eco y lo que tenía era un absceso hepático. Entonces, digamos que el hecho de que salgan pruebas de respuesta inflamatoria es porque ahora lo estamos estudiando más, quizás antes. Y, por ejemplo, el caso de la escarlatina. Nosotros escarlatina era eminentemente clínico y jamás le hacíamos un reactante, pues fuera de lo usual de una vez. Entonces, ahora que se está abordando más con respuesta inflamatoria, quizás comenzamos a ver y quizás el tiempo postulará de que la respuesta es leve, moderada o severa y que pronto hay un nexo, un link, una conexión entre todas estas entidades. Reitero, ese niño del absceso hepático lo enfocamos con el profe Vargas, no por meter al profe Vargas que ha estado con nosotros, siempre muy atento y muy asistente y nos ha abierto la mente, pero creo yo, y estoy con Jairo, en que quizás de pronto estamos sobrediagnosticando, pero las herramientas nos muestran porque antes no estudiábamos. Y la última, que es el síndrome de Takotsubo. El síndrome de Takotsubo, que el nombre es atractivo, es una coronariopatía, angiopatía coronaria, que se minimiza frente a estos procesos y que puede desaparecer, la misma angiopatía o coronariopatía de estrés. Entonces, pues, estaba en la presentación y me pareció pertinente. Conclusión, yo creo que a medida que se van aumentando los estudios, a medida que existe más disponibilidad de análisis, pues se seguirá insistiendo en esto, pero a veces se nos está yendo la mano. Miren lo que está pasando con las malarias, miren lo que está pasando con los dengues, miren lo que está pasando con las fiebres tifoideas, que es que ya le estamos haciendo análisis de respuesta inflamatoria y estamos encontrando. No es una crítica destructiva, todo lo contrario. Y reitero y termino, sigo siendo un aprendiz de esto y sigo anotando muy juiciosamente. Muchas gracias, excelente. Bienvenidos a las nuevas tecnologías indiscutiblemente, pero con el uso racional de los recursos. ¿Sí? Todas las inmunoglobulinas las están glosando, todas. ¿Sí? Todas. Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños detalles y aprovechando que está Eduardo y Camilo, líderes nuevos, líderes de las nuevas sociedades, muy importante en sus definiciones dejar claro los protocolos para que las EPS no nos glosen posteriormente estos medicamentos que son tan costosos. Muchas gracias a todos, Juliana, felicitaciones, excelente la revisión. Yo una cosita antes de terminar, solamente para hacer, la cuña. Nosotros estamos haciendo un estudio, pues yo, con el sesgo de que soy el investigador ahí, que es financiado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en conjunto con la Universidad de Connecticut y la Universidad del Valle, ya con comité de ética aprobado y todo, de pacientes con SIMSTAC, Kawasaki o cualquier otra vasculitis, Camilo, en el HV. Porfa, si tienen, entonces porfa no se les olvide al doctor Jairo en la UCI o en el grupo de urgencias. Si ven alguno de estos casos, no se les olvide porfa avisarme, o a Daniel González en el R2. Tenemos una enfermera que está ya muy pendiente de esto, que se llama Carolina Medina, pero que no se nos vayan a pasar estos casitos porque pues, realmente es un estudio muy interesante del cual les puedo contar los detalles después. Ah, bueno. Jairo, en la India, que son más parecidos a nosotros que los franceses, obviamente por todo, ellos en los casos leves utilizan solamente esteroides, no colocan inmunoglobulina. Esteroides, exacto. Ok, muchas gracias a todos, muy amable, excelente la revisión, muchas gracias Camilo, Eduardo, profe Roa. Y Juliana, excelente la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Felicitaciones. Salud.